¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En el curso que nos ocupa hoy, que es precisamente el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Nos encontramos prácticamente ya en lo que sería nuestra quinta sesión. Ya, gracias a Dios, estamos a punto de llegar a la mitad de nuestro curso. Y estamos trabajando sobre este comentario llamado Así comenzó todo, de Arturo Collins, comentario precisamente de estudio del libro de Génesis, donde en su quinto capítulo estudiaremos un tema muy breve. En realidad la clase presenta un tema muy breve, que son los descendientes de Sem. ¿Por qué es importante estudiar a los descendientes de Sem? Porque a través de esto la Biblia nos va a llevar hacia la historia de Abraham. Entonces, si bien le parece, vamos a hacer una breve oración y daremos comienzo a nuestra quinta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por cuanto eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder abrir tu palabra, escudriñarla y poderte conocer más, mi Dios. Ayúdanos no solamente a conocer más de tu palabra y a conocerte más a ti, sino, Padre, también a poder pues ser transformados por ti, Señor, a través de tu palabra y poderte dar gloria en todo tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entremos entonces en materia, en el tema acerca de los descendientes de Sem, que prácticamente se trabaja en dos capítulos, la última parte del capítulo 10 y todo el capítulo 11. Recuerde usted que en el capítulo 10 se están narrando las descendencias de los tres hijos de Noé, es decir, el caso de Jafet, de Cam y de Set. Y ahí al final del capítulo 10 se nos dice que Sem tiene a dos hijos, que son Peleg y Joctán, y en el capítulo 10, en la última parte del capítulo 10, se describe mucho la descendencia, o se hace hincapié en la descendencia del hijo pequeño, del hijo menor, Joctán. ¿Por qué la Biblia rompe este orden, donde normalmente siempre se describe al primogénito y la descendencia del primogénito? Bueno, veremos la descendencia de Peleg eh, ya para el capítulo 11, porque le repito, entraremos posteriormente en las siguientes sesiones a la historia de Abraham. Entonces, recordemos, en la sesión pasada hablamos de un nuevo comienzo donde Noé y su familia desciende del arca. Hay un pacto con Noé de parte de Dios. Se suscita esta situación donde Noé se embriaga, queda desnudo en su tienda. Cam lo observa y, lejos de atenderlo, sale a contárselo a los hermanos. Se entiende que en una especie de burla, y pensamos que quizá lo haría con el nieto, con Canaán. Y entonces seguramente, al enterarse Noé, viene una maldición en contra de Cam, y para ser más precisos, en contra del hijo de Cam, nieto de Noé, de Canaán, ¿no? Y entonces vemos cómo Cam recibe una maldición, mientras que Sem y Jafet reciben una bendición, ¿no? Pero no solamente eso, sino que entre Sem y Jafet, pues resulta que Sem recibe una mayor bendición que Jafet. ¿Cuál es la razón de todo esto? Entendemos la maldición de Cam por esta deshonra hacia el padre, ¿no? Burlarse de los padres no es correcto delante de Dios, y si lo analizamos bíblicamente es una situación bastante delicada, ¿no? Sin ánimo de ser alarmistas, en realidad el respeto por los padres es algo muy preciado por Dios, ¿no? Entendemos la maldición de Cam, pero ¿qué pasa entre Sem y Jafet? Entendiendo que pues Sem es menor, ¿no? Es hijo menor, eh, entendiendo que Jafet en todo caso es mayor, y sin embargo hay una mayor bendición para Sem. ¿Cuál es la razón? La Biblia no nos la dice, pero nos permite entender la soberanía de Dios.
porque Dios así lo quiso. ¿Qué es soberanía? Soberanía, muchas veces pensamos que soberano es algo de autoridad, ¿no? Lo escuchamos muy de la mano con los reyes, el rey o soberano, y pensamos que soberano es como una especie de sinónimo de rey, pero no. Soberano significa que es o se refiere a una persona que no le pide permiso a nadie para hacer algo y no le entrega cuentas a nadie por lo hecho. Entonces, Dios no le pide permiso a nadie para tomar decisiones o ejecutar acciones, y Dios no le entrega cuentas a nadie por situaciones decididas o ejecutadas, ¿no? Y si a Dios le plació simplemente darle mayor bendición a Sem que a Jafet, es por su soberanía, ¿no? Y entonces nos encontramos con Eber, que es bisnieto de Sem, del cual se cree bien el término de los hebreos. Y este Eber tiene dos hijos, que es Peleg y Joctán. Le repito, el capítulo 10 nos dará la genealogía de Joctán, mientras que hasta el capítulo 11 tendremos la genealogía del primogénito, que es Peleg. En el capítulo 10 solamente tenemos la referencia de este Peleg, hijo de Eber, que nos dice que en sus días, en los días de Peleg, fue repartida la tierra, ¿no? Tome en cuenta que esta repartición será explicada al inicio del capítulo 11 con el pasaje que estudiábamos acerca de la Torre de Babel, ¿no? Donde las personas van en contra de la voluntad de Dios. Dios les manda fructificar, a multiplicarse y a repartirse en la tierra, y ellos hacen todo lo contrario, ¿no? A ver, hagámonos de un nombre y no nos dispersemos, ¿no? Y entonces dice el Señor que desciende para confundirlos, trayendo distintas lenguas, de tal manera que nadie se entiende, todo es confusión, y entonces viene la dispersión. No te repartes por la buena, bueno, pues te reparto por la mala, casi, ¿no? Y en esa repartición, donde seguramente muchas personas reclamarían tierras, pues se entiende que esto se sucedió en los días de Peleg, ¿no? Es así que a partir de estas descendencias nosotros podemos ver cómo se empiezan a reducir los años de vida de las personas, ¿no? Recordará que en sesiones pasadas hablábamos del juicio, el juicio de Noé, donde la Biblia establece que al hombre, que Dios no va a consentir la maldad del hombre, y dice, mi espíritu no va a tolerar la maldad del hombre, por lo tanto sus días se acortarán en 128 años, ¿no? Y decíamos, cuidado, porque muchos interpretan que a partir de ahí el hombre estaba destinado para vivir un promedio de vida de 128 años. No, el pasaje está refiriendo a que Dios está tomando la decisión que en 128 años vendría el juicio del diluvio, donde la humanidad moriría, ¿no? Entonces muchos que dicen, no, es que se refiere a que el promedio de vida va a ser de 128 años, porque si revisamos las genealogías que se dan aquí, por ejemplo, a partir de Sem, ya vemos una reducción, ya no son los 900 y tantos años que se registran con Adán, con Matusalem, ¿no? Con Lamec, etc. ¿no? Pero no, se empieza a reducir los años de vida. Teorías hay muchas, he escuchado desde la teoría del cambio de la atmósfera, donde se establece que no llovía. Recuerden que antes del diluvio las personas no conocían la lluvia, las plantas se alimentaban del vapor que salía de la tierra, y entonces muchos hablan entonces de una condición atmosférica, es decir, que la atmósfera era gruesa, ¿no? De tal manera que permitía un efecto invernadero que lograba que la gente viviera muchos años. A raíz del inicio de las lluvias, la atmósfera pierde grosor y consistencia, y entonces eso hace que los rayos del sol ataquen de manera más directa a las personas, y entonces vivan menos, ¿no? Está ahí la interpretación, la teoría,
creo yo, tanto forzada. No me atrevo a rechazarla, pero tampoco compro tan barato. No, suena interesante, la verdad es que suena muy interesante. Simplemente la Biblia nos da la referencia de los años de vida. No es propósito de la Biblia notificar que los años de vida están acortándose, ni mucho menos explicar el por qué están acortándose, ¿no? Tan solo hay que ver que Sem vivió 600 años, su bisnieto, ¿no? Eber vive 434 años, Peleg, su hijo, solamente 239, Nacor, 148, Nacor es el abuelo de Abraham. Su hijo Taré vivirá 205 años y Abraham solamente 175 años, ¿no? Va decreciendo el promedio de vida. Pero hablemos de Taré. Taré, padre de Abraham, nace en Ur de los Caldeos. Nos describe aquí el capítulo 11 de Génesis, acerca de la familia de Taré, el relato de la familia de Taré, que nace en Ur de los Caldeos. Por ahí hay alguna teoría que plantea que había dos ciudades de Ur, ¿no? Y que muchos, la mayoría, se inclina por la Ur que está más hacia la región de Persia, ¿no? Y hay otros que establecen que existe otra Ur más cerca de Nínive, lo veremos más adelante en un mapa, ¿no? Pero bueno, Taré nace en Ur de los Caldeos. Sem, para entonces, cuando nace Taré, Sem ya contaba con 320 años de edad. Y entonces, pues Taré tendrá 3 hijos, que son Abram, Nacor, como el nombre del padre de Taré. Entonces no confundan, llamémoslo así, a Nacor, abuelo de Abraham, con Nacor, hermano de Abraham. Y Harán. Harán es el padre de Lot, ¿no? Entonces Taré es el abuelo de Lot, ¿no? Espero no estarlo confundiendo. Y bueno, pues nos dice, la Biblia refiere, el pasaje de Génesis refiere que Harán perderá la vida en Ur antes que su padre. Nos lleva a pensar entonces que Harán murió siendo muy joven, ¿no? También hay una referencia, la podemos encontrar ahí en Josué 24:2. Me voy a permitir leer para todos ustedes la cita, que sea más interesante, porque en Génesis no hay referencia como tal de la idolatría de Taré. Sin embargo, en las palabras de Josué, cuando se renueva un pacto delante de Dios, dice ahí Josué 24:2. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses, ¿no? Nos habla de la idolatría de Taré. Josué nos describe la idolatría de Taré. Pero también nos dice el pasaje de Génesis, en el cual venimos estudiando, que Taré cuidó de sus hijos y de su nieto, ¿no? Es decir, su hijo Harán muere y entonces se queda el cuidado de su nieto Lot. La palabra nos refiere que Taré sale de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán, a la región de Canaán, pero no logrará llegar. Llegarán hasta la ciudad de Harán, ¿no? Lleva el mismo nombre que su hijo, esta ciudad, y ahí es donde Taré pues muere a la edad de 205 años. La nueva versión internacional refiere que vivió solamente 200 años, ¿no? Es decir, 5 años menos. Y bueno, este es el panorama de la vida de Taré, donde recuerde, estamos siguiendo la línea de
descendencia de Sem, hijo de Noé. La Biblia está tratando de hacer una conexión entre Noé y Abraham. Bien, entonces viene el relato del camino a Harán, donde si tratamos de ir de manera directa de la ciudad de Ur hacia Canaán, estoy hablando de Ur, la de Persia, ¿no? Bueno, pues el camino tendría que atravesar un desierto muy hostil, donde había muchas regiones de asaltos, ¿no? Y la gente no era común que tomara ese camino, preferían mejor viajar hacia el norte, hacia Harán, y de ahí ya descender por, digamos, el extremo oeste, que estarían llevándonos a la región de la Palestina, ¿no? Harán también es una ciudad idólatra, era una ciudad donde se adoraba a la luna, ¿no? Ubicada a 960 kilómetros de la Ur de Persia. Y nos dice el pasaje bíblico que Nacor no viajará con su padre y con su hermano, ¿no? Con Abraham. Nos dice la palabra, entendemos que se quedó en Ur y nos dice que se casa con su sobrina Milca, es decir, con la hija de Harán. Harán tiene por hijo, Harán, hermano de Nacor, tiene por hijos a Lot y a Milca, ¿no? Hermana de Lot. Entonces, digamos que esta Milca, hermana de Lot, se casará con su tío Nacor. Nacor tendrá 8 hijos con Milca y después otros 4 con su concubina Reuma, de los cuales también habrá una gran descendencia, ¿no? Llama la atención que en el pasaje se hace una referencia hacia Sarai, esposa de Abraham, aún no llamada Sara, ¿no? Note usted que estoy colocando el nombre Abraham, no el nombre que Dios le dará después como Abraham, ¿no? Sino Abraham y Sarai en vez de Sara. Entonces nos dice que Sarai era estéril, ¿no? Y bueno, aunque en Génesis nosotros vemos que la voluntad de salir de Ur es de Taré, en realidad el libro de los Hechos, por ejemplo, nos refiere que la salida de Ur más bien fue un llamado de Dios a Abraham, ¿no? Me voy a permitir para todos ustedes leer entonces el pasaje de Hechos en el capítulo 7, los versículos 2 y 3, ¿no? Donde dice, y Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán, es decir, en Ur. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré, ¿no? Entonces realmente la salida de Ur fue un llamado de Dios directamente a Abraham, ¿no? Abraham tenía 110 años, esto es muy interesante. Abraham tenía 110 años cuando falleció Sem, lo que nos lleva a pensar que Abraham conoció a Sem, ¿no? Entonces se imagina qué interesante esta situación en la cual Sem conoció a Noé, era su hijo, y entonces Abraham conoce al hijo de Noé. Quizá la lógica nos lleva a pensar, y si hacemos cuentas, Abraham no conoció a Noé, pero sí conoció de manera directa a su hijo Sem. Y entonces vemos cómo Sem es el eslabón entre Noé y Abraham. Y ahí la importancia muchas veces de estudiar las genealogías, porque a veces las estudiamos desde nuestra perspectiva actual y pensamos que cada generación, el abuelo no conoció al nieto o al bisnieto, ¿no? Pero tome en cuenta que por el promedio de vida de las primeras genealogías, de los primeros padres, sí existía la posibilidad de que unos hubieran conocido a otros, ¿no? Es decir, no es extraño que el mismo Noé
haya podido conocer, por ejemplo, a Adán, si vamos viendo las cuentas, ¿no? Y bueno, pues es un tema que se vuelve bastante interesante. Le muestro a usted aquí un mapa donde se presenta el camino a Harán. Mire, voy a apoyar aquí con mi mouse. Aquí se encuentra el Golfo Pérsico. Esta es la región, la antigua región persa, lo que hoy se conoce como el país de Irak, ¿no? Esta es la región de Irak. Por aquí corren los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Y aquí está Ur, la Ur de los caldeos, como dice el texto, posiblemente el sitio donde comenzó la migración de Abraham, donde salió Abraham, ¿no? Le repito, el camino directo hacia la región de Canaán, pues sería este de acá, que es prácticamente el desierto de lo que posteriormente será conocido como la Idumea, ¿no? O Edom. Normalmente las personas preferían seguir mejor esta ruta porque si usted lo observa es una ruta que va siguiendo el río, ¿no? Y siempre estar cerca del río pues es garantía de provisión, ¿no? Aquí tenemos a Aram. Es esta la ciudad de Harán. Tanto Taré como Abraham, Sarai y Lot tomarán esta ruta y llegarán aquí a Harán. Aquí va a fallecer Taré y entonces Abraham continuará su viaje hacia Canaán. De hecho, lo hará hasta Egipto para después regresar a la tierra de Canaán, ¿no? Existe otra teoría donde nos dice que hay una ciudad, si logra usted ver este río de aquí, que tiene como al final 3 vertientes, por aquí se ubica otra Ur, otra ciudad que se cree también se llamaba Ur. Entonces muchos establecen es que Abraham no salió de esta Ur de acá, sino más bien de esta Ur. Tomando en cuenta que toda esta región era babilónica, ¿no? Entonces cuando nos habla de la Ur de los caldeos, muchos toman como los caldeos a los babilonios, ¿no? Independientemente de si haya sido la Ur que se encuentra cerca del Golfo Pérsico o la Ur que se encuentra muy cerca de la ciudad de Harán, el punto no era la distancia respecto a Harán, ¿no? El punto es el salir de la tierra, de la parentela, el cambio de vida y el gran paso de fe que requiere para hacer esto. Usted y yo recibimos un llamado para hacer un cambio en nuestras vidas de parte de Cristo. Es la esencia del Evangelio, es un llamado a caminar una vida nueva. Y no todos están dispuestos a dar ese paso de fe, ¿no? Es lo que no tenemos que perder de vista. Más que la diferencia que pudiera haber de criterios en una localización geográfica, ¿no? Bueno, seguimos aquí adelante. Le decía yo, realmente esta es una sesión muy cortita porque los temas que vienen a continuación en las siguientes sesiones ya están centrados en Abraham. Entonces digamos que aquí, esta quinta sesión de nuestro libro, Así comenzó todo, pues realmente hizo un pequeño paréntesis en este capítulo 11 de Génesis para analizar un poquito la descendencia de Sem y el eslabón entre Noé y Abraham. Y entraremos ya a partir de la sexta sesión precisamente con el estudio de la vida de Abraham y vamos, todo aquello que lo hizo ser el padre de la fe, ¿no? Sin embargo, para terminar nuestra clase, para reflexionar, muy importante, ¿cómo reacciona su corazón cuando logra ver usted la prosperidad o la carencia, es decir, la bendición o la maldición quizá, de quienes usted cree que no lo merecen? De repente yo veo que una persona que yo considero buena le va mal. Y entonces, ¿cómo reacciona mi corazón?
¿O es más común? Yo considero que la persona es mala y sin embargo prospera. ¿Cómo reacciona su corazón? ¿Logra usted ver en medio de todo esto la soberanía de Dios o le reprocha a Dios por esto que usted considera injusto? Sem tuvo un padre fiel, como lo fue Noé. Sem fue testigo de la construcción del arca por parte de su padre, de la obediencia con respecto a los animalitos, a predicarle a estas generaciones malas, malvadas, acerca del juicio. Sem fue testigo del juicio, pero no solamente eso, sino que después del diluvio, Sem fue testigo de un hombre que ofrece un holocausto, una ofrenda a Dios y que, como lo dice la Biblia, caminaba con Dios. Pero 3 siglos después, uno de sus descendientes, Taré, es una persona entregada a la idolatría, ¿no? ¿Qué podemos hacer usted y yo para que nuestros hijos caminen con Dios? Quizá su padre, quizá su madre, fueron fieles seguidores de Cristo. Quizá usted es un fiel seguidor del Evangelio. Pero eso no garantiza que sus hijos, que mis hijas, sean fieles seguidoras del cristianismo. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos caminen con Dios como lo hizo Noé? Esto es algo que tenemos que poner en oración, porque si algo nos preocupa, evidentemente, pues son nuestros hijos. Taré vivió la muerte de su hijo muy joven. ¿Cómo podemos entender nosotros la brevedad de la vida y sobre todo la incertidumbre de la vida? Es decir, no siempre la vida sigue el libreto que esperamos. Yo quizá pienso que viviré y moriré y mis hijas me sepultarán. Pero cuando de repente fallece uno de nuestros hijos, eso cambia el libreto. Y muchas veces eso nos puede llevar inclusive a enojarnos con Dios o molestarnos con Dios. Y es cierto, no es fácil. Creo yo que la pérdida de un hijo no es nada fácil, no es nada grata. Pero muchas veces sucede por un propósito. ¿Somos capaces de ver ese propósito? Entonces, ¿vivimos conscientes de la brevedad de nuestra existencia y de la incertidumbre donde quizá los padres entierren a sus hijos? Son estas preguntas, discúlpeme usted, un poquito dolorosas, que para algunos que lo han vivido llega a tocar la llaga y no es nuestro propósito el hacerlo. Estoy seguro que para aquellos que lo han vivido, lo han entendido, ¿no? Y a veces Dios los usa para consolar a otros que lo están viviendo, pero que nos tiene que llevar a valorar la vida. Muchas veces usted y yo nos levantamos como si fuéramos merecedores de todo y nos olvidamos de la bendición de tener fuerza en las piernas para caminar, de contar con un oído para escuchar y de tener unos ojos para ver. Pero sobre todo, y lo más importante, de ver a nuestro alrededor, a nuestra pareja, a nuestros hijos, que quizá el día de mañana igual y ya no estén. Y nos tiene que enseñar a valorar la vida. Sé que la muerte de Harán debió haber sido un golpe muy duro para Taré, pero también nos debe dejar una gran enseñanza. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho que me haya acompañado en esta breve sesión del libro de Génesis, esta quinta sesión del libro de Génesis. Le invito por favor para que siga usted leyendo, siga usted estudiando este maravilloso libro, para que siga usted apoyándose quizá de mapas, de comentarios, de enciclopedias, todos estos recursos bíblicos que nos ayudan a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y que usted y yo sigamos creciendo
en el conocimiento de nuestro amado Padre. Que Dios le bendiga mucho. Haré una oración para dar gracias por esta sesión y nos veremos pronto. Amado Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, por todo lo que en ella encontramos, pero sobre todo porque en ella te encontramos. Mi Dios, bendice a todas las personas, Padre, que están llevando este curso, Señor. Yo te pido que toques sus vidas, sus corazones y que los uses de manera maravillosa, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.